mirar. Sigo adelante, yo soy imparable, no miro atrás. Es un momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Arde tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Enciende tu pasión que fluye de mis venas a mi corazón. Mi vida doy. Tú eres mi impulso. Infinito amor, Cristo la esperanza para todo el mundo. Hay un avivamiento, tú eres mi impulso. La buena batalla, hay que pelear. Daré mi vida hasta el último día, no voy a parar. Es un movimiento, todo va a cambiar. Que venga su reino a la tierra, su cielo por la eternidad. Oh. Buenas noches, queridos amigos. Una vez más, sean bienvenidos a su canal de la Iglesia Casa de Alabanza Oración Jepsibá. En esta noche, en esta oportunidad, tengo el grato placer y la inmensa bendición de compartir la palabra del Señor en una breve enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón en lo referente al altar familiar. Sean todos ustedes bienvenidos. Dios los bendiga. Vamos a dar unos breves instantes, unos minutos, para que se sumen a la audiencia de esta misión, las personas que en esta noche el Señor tenga dispuesto para bendecirlos a través de este mensaje. No olviden participar en el chat, darle clic al like, al dedito, manito arriba. Y quiero invitarlos en esta noche para que iniciemos este tiempo, este momento de meditación en la palabra del Señor con una breve oración. Bendito Dios, Rey Padre Celestial, buenas noches, Señor. Gracias te damos, Papito Dios, Señor, por esta hora, por este momento, por este canal, Padre Celestial, por estos medios digitales, Señor, donde permite, Señor, Padre Celestial, que tu palabra, Papito Dios, Señor, trascienda el tiempo y el espacio, Señor, y llegue, Padre amado, Señor, a aquellas personas, bendito Dios, Señor, que tú permites, Señor, en esta noche que tu bendición les alcance, Papito Dios. Yo bendigo cada familia aquí representada. Yo coloco delante de tu presencia este mensaje, Señor. Te pido, por favor, que me des la habilidad de tu espíritu y la gracia de la sabiduría, Señor. Que no sea yo, Señor, que no sea el hombre, sino tú a través de mí, Señor, hablando, Señor, a través de este mensaje, de esta bonita enseñanza, Señor, que tú has traído a mi corazón para que la comparta con nuestros amigos de nuestro canal de la Casa de Alabanza Oración Jepsibá. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos muchas gracias, Papito Dios, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás en cada una de nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos poner en práctica y en obra, Señor, ese mensaje, Señor, que tú traes, Señor, en esta noche, Señor, que seamos hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, te adoramos y te bendecimos y te damos todo lo que tú mereces: honra, gloria, alabanza, oración, exaltación y gratitud. Bendice al Señor, dame lengua de sabios para hablar como los sabios y oído de sabios para escuchar como los sabios, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Oramos en esta noche con acción de gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amigos, como bien lo mencionaba al inicio de la emisión, quiero compartirles en esta oportunidad acerca de lo que es el altar familiar, el origen del altar familiar, en qué consiste, cuáles son como las características del altar familiar, para aquellas personas que se suman a la audiencia y que son nuevos en la palabra del Señor. Entonces, quiero explicarles brevemente qué es el altar familiar
y por qué debemos convertir el altar familiar en un hábito en cada una de nuestras vidas. Entonces lo invito a que por favor me acompañen la palabra del Señor a Primera de Reyes 18, versículo 30 y 32. Vamos a dar unos instantes para que ustedes busquen Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 30 y 32. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Entonces, en esta porción de la palabra de Dios, vemos el origen del altar familiar. El profeta Elías reunió al pueblo y todo el pueblo se acercó a través de la convocatoria que hizo este profeta. Él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Entonces, el propósito de este llamado que hace el profeta es que la presencia del Señor esté en medio del pueblo. Porque bien nos lo dice el versículo 30, el altar del Señor estaba arruinado. Entonces, Dios pone en el corazón de Elías, de este profeta, de que debe ser restaurado el altar, debe ser restaurado el sitio y ese lugar santo donde va a descender la presencia del Señor para que el pueblo sea bendecido. Entonces él hace algo como una serie de indicaciones que Dios le dio para que restaurara el altar. Entonces tomó 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel o los 12 hijos de Jacob y sobre esas 12 piedras edifica un altar en el nombre del Señor. Entonces démonos cuenta de cómo el altar es establecido bajo las 12 tribus de Israel. Elías restaura lo que había sido arruinado, convoca al pueblo, hace un llamamiento para que a través de este símbolo, digamos, este simbolismo que él hace con las 12 piedras, la presencia del Señor esté sobre estas 12 tribus, sobre el pueblo de Israel. Entonces, en la parte A del versículo 32 dice que edifica con las piedras un altar en el nombre del Señor, y después se lo hizo alrededor una zanja, alrededor del altar, en el que cupieran unas medidas de grano. Digamos que eso habían sido indicaciones específicas por parte de Dios para que para que el pueblo del Señor, para que el pueblo de Israel llamara la presencia de Dios en medio de ese lugar donde ellos estaban habitando. Entonces, aquí en este versículo yo les quiero dar a entender de que este es el origen del altar familiar, en Primera de Reyes 18, 30, 32. Es decir, todo lo que Dios nos permite compartir a través de estos canales digitales es basado en la palabra de Dios. Siempre lo hemos aprendido de nuestra madre espiritual, de nuestra pastora Cecilia Wilches, que todo debe estar acorde a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, aquí está el origen del altar familiar en esta cita bíblica que es Primera de Reyes 18, 30, 32.
¿Qué es el altar familiar, queridos amigos? Entonces, yo lo puedo definir como que el altar familiar es una estrategia efectiva para que se integre la familia, ¿sí? En donde nos unimos y creamos un entorno de diálogo con todos los miembros de nuestra familia. Es algo muy íntimo, es algo muy de nuestro hogar, ¿sí? Es un tiempo donde se puede identificar fácilmente situaciones que estén desestabilizando cada uno de nuestros hogares. Y entonces, básicamente, ¿en qué consiste el altar familiar? Las familias se reúnen alrededor de la presencia del Señor para compartir su palabra y orar. Entonces, así como este cuerpo físico necesita el alimento diario, desayunar, almorzar, cenar, etcétera, nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma y nuestro espíritu también necesita alimentarse a diario de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestro espíritu? Pues en nuestro devocional, que es el devocional, que en las madrugadas, antes de iniciar nuestras labores cotidianas, tengamos un tiempo, un espacio para que le encomendemos al Señor ese día. Entonces, este es nuestro devocional. De esa manera, entonces, digamos que estamos desayunando espiritualmente. Para aquellas personas que tenemos el grato placer, el privilegio y la oportunidad de madrugada orar unánimes juntos, como lo dice la palabra de Dios, con nuestra pastora y con varios compañeros, con amigos de nuestra congregación, utilizamos estos medios tecnológicos para establecer eh, llamadas, comunicaciones, en donde podamos orar los unos por los otros, donde podamos conocer las peticiones de las necesidades de cada uno de nosotros y oramos. Eso es un devocional. El altar familiar ya es algo, como les decía anteriormente, algo más íntimo, ya es más de nuestro hogar y acostumbramos a hacerlo en las horas de la noche. Eh, Recuerdo que hace muchos años, cuando yo empecé a conocer de las cosas del Señor, precisamente mi madre espiritual, la pastora Cecilia, yo tenía la oportunidad de vivir muy cerca de ellos y con los hijos de ella, nosotros hacíamos el altar familiar y era muy bonito porque compartíamos la palabra de Dios. Lo que yo les enseñaba acá es una estrategia, es un tiempo donde se identifican diferentes situaciones y que pueden estar desestabilizando el hogar. Y entonces nosotros teníamos como una serie como un orden establecido para desarrollar el altar familiar, que más adelante lo vamos a ver. Pero yo quisiera que este altar familiar, cuando lo vayamos a desarrollar, lo hagamos no muy tarde de la noche, porque por lo menos en mi caso, que yo tengo dos bebés, ellos oran muy lindo cuando hacemos nuestro altar familiar y es Dios hablando a través de ellos. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que orar temprano con ellos porque pues son bebés, son niños, y muchas veces a lo que yo quería llevarlos con a esa anécdota de cuando yo oraba con la pastora y con los hijos de ella, muchas veces a Cata o a David o a Luisa o bueno, los que estábamos ahí, Carlos Arturo, Ricardo, muchas veces incluso uno también lo tomaba el espíritu y nosotros decíamos jocosamente que lo tomó el espíritu. ¿Qué era que lo tomó el espíritu cuando nosotros orábamos? Pues que la persona se dormía, precisamente porque el enemigo no quiere que nosotros estemos lúcidos, que nosotros estemos atentos en ese momento que vamos a compartir de la palabra de Dios. Entonces viene y trae un espíritu de Morfeo, que es el sueño así excesivo, y entonces, ¿qué estábamos orando? No sé, pero gloria a Dios porque me tomó el espíritu y quedé dormido. Entonces esa era como la anécdota que les quería comentar cuando lloraba con ellos, pero la idea es que debemos tener un tiempo prudente para hacer el altar familiar, no muy tarde de la noche, porque pues nos puede pasar esto, y realmente nosotros debemos darle un tiempo de excelencia a Dios. Él todos los días abona nuestra cuenta 24 horas al día.
Y nosotros de esas 24 horas deberíamos dedicarle un espacio, un tiempo de mucha reverencia, de mucho respeto, de que vamos a estar orando, pero que no voy a estar en esa hora que lavando la loza, que escuchando el noticiero, que espere que es que va a empezar Pedro el Escamoso. No, no, no. Tenemos que tener un espacio y un tiempo de calidad. Dios nos da lo mejor, procuremos darle a Dios siempre también lo mejor. Entonces, yo los quiero invitar a que vayamos rápidamente a Deuteronomio 11:19, en donde vamos a darnos cuenta de que el altar familiar es un mandato divino. Versículo 19, capítulo 11 de Deuteronomio, dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Esta oración que estamos viendo aquí en esta porción de la palabra que estamos viendo aquí en el versículo 19, es una de las oraciones modelo del pueblo de Israel, del pueblo judío. Esta oración es parte, digamos, es un fragmento que después lo vamos a ver de lo que es el Shema. El Shema es una oración de los judíos tan importante como lo es el Padre Nuestro. El Shema nos enseña de que nosotros debemos tener un único y verdadero Dios, un Dios vivo y un Dios real. Nuestro Dios no es un Dios muerto, nuestro Dios no es una imagen, una estatua, sino aquí nos dice, el Shema nos dice: oye Israel, y pues como estamos en Colombia, nosotros le agregamos Colombia. Entonces, oye Israel y Colombia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y yo amo y amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, todas mis emociones y voluntad. Y estas palabras que tú enviaste hoy estarán sobre mi corazón. Y lo que dice aquí el versículo 19 lo dice en otra porción, ya les digo dónde está el Shema. Las repetiré a mis hijos y hablaré de ellas estando en mi casa, andando por el camino, al acostarme y cuando me levante. Y las ataré como una señal en mi mano y estarán como frontales entre mis ojos. Las escribiré en los postes de mi casa y en mis puertas para la honra y gloria tuya. Este versículo 19 es un mandato divino de nosotros como padres. Tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios de transmitir las enseñanzas de Dios en su palabra a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos encomienda eso, de que nosotros tenemos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocemos la verdad. Nuestra primer iglesia debe ser nuestra familia. De nada sirve que ganéis el mundo entero si se pierde vuestra alma. De nada sirve yo querer ganar a los de afuera si no gano primeramente a mi hogar, si mi hogar no está en sujeción, si mi hogar es, perdónenme la expresión, si mi hogar es un circo y yo pretendo alcanzar a los de afuera, entonces no soy coherente con lo que yo estoy predicando. Así como dice el adagio popular, el cura predica pero no aplica. Entonces yo debo ser testimonio en mi hogar para que con mi ejemplo mis hijos vean que realmente Dios cambia mi vida, que realmente yo sea testimonio primeramente en mi hogar para ahí sí poder ir afuera y compartir las verdades del Evangelio. Pero realmente nosotros como varones y cabezas del hogar somos responsables delante de Dios de que nuestra familia esté en sujeción en las cosas de Dios. Dios, en su infinita misericordia, algún día nos va a llamar a su presencia y nos va a demandar
¿Qué pasó con nuestros hijos? ¿Qué pasó con nuestras esposas? ¿Por qué no fuimos testimonio delante de ellos si es que es un mandato de Dios? Que nosotros debemos guardar su palabra, cuidarla y compartirla a nuestra familia. Entonces, démonos cuenta cómo el altar familiar es algo muy, muy, muy importante en la vida cristiana. Es un mandato de Dios que lo compartamos a nuestras familias y que podamos realmente llegar a recibir la bendición de parte del Señor. Eh, Voy a desarrollar rápidamente un, un modelo, como un bosquejo, de lo que es el altar familiar, de cómo son, digamos, las características o los pasos que debemos definir para primero, vamos a definir quién es la persona que lidera el altar. En este caso, pues por lo general, en mi hogar, lo hago yo. Yo digamos que inicio la oración y mis hijos continúan con la oración. Ora Mateo, ora Valeria, después ora Andrés Felipe y nos turnamos en cuanto de acuerdo a los miembros de la familia quienes van a orar. Eh, Todos debemos tener una comunión, una relación muy íntima con Dios y pues el ideal es de que la cabeza de familia sea quien lidere este momento de estar a solas con Dios. Pues independientemente de quién vaya a iniciar la oración, eh, es como lo decíamos anteriormente, es ese espacio y ese tiempo de calidad que le vamos a dar a Papito Dios para comerle lo que fue nuestra jornada, para agradecerle porque nos guardó en medio de nuestros empleos, de pedirle a Dios por nuestras necesidades, aunque él de antemano ya las conoce, pero, pero es ese tiempo, es ese espacio para estar a solas con Dios, para hablar con Él y en familia podamos presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Él. Ya seguidamente, entonces, como segundo punto, vamos a comentar en familia respecto de lo que dice el tema en lo referente a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, como les dije al iniciar este mensaje, nuestra pastora nos enseñó, yo era un adolescente, un joven, cuando tuve ocasión de conocer de las cosas del Señor, y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros hacemos la oración ya como les expliqué en el primer paso, leemos salmos, iniciamos el altar familiar leyendo salmos, leemos unos 5 o 3 capítulos de los salmos, leemos un capítulo del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento y finalizamos leyendo el proverbio del día. Démonos cuenta que el libro de los proverbios trae 31 capítulos y por lo general entonces los meses pues corresponden a 31 días, entonces por lo menos el día de hoy digamos que nos correspondería leer el capítulo de acuerdo pues al día de la fecha, ¿sí? Entonces eso es como el modelo que nosotros seguimos, pero pues eso no es camisa de fuerza para que desarrollemos nuestro altar familiar. Entonces ya como tercer punto, tomamos un corto tiempo para que todos opinemos, para que reflexionemos, meditemos en la palabra del Señor, porque pues no es leer por leer realmente, es hacer la lectura y que uno o dos miembros de la familia hagan una breve intervención, hagan una breve acotación de lo que enseñamos, de lo que Papito Dios nos está regalando a través de este pasaje bíblico y,
opinamos y reflexionamos, meditamos en esa palabra del Señor que nos quiso dar a entender Dios a través de esa porción de la palabra. Ya seguidamente, como cuarto, entonces tomamos las peticiones de oración, cada uno, y juntos oramos por ellas. Es posible, si así nos lo permite, digamos que el lugar, de pronto que podamos acondicionar el sitio con música de adoración o alabanza bajita de volumen, pues como para que el ambiente sea propicio pues para ese tiempo de orar y de estar en comunión con el Señor. Y, y finalizamos orando en relación con el tema. Entonces, como les dije, iniciaban mis hijos o inicio yo, y al final pues una persona es la encargada de cerrar la oración. Nosotros en nuestro altar familiar, yo debo reconocer que este tiempo de contingencia, de cuarentena en medio de esta pandemia, con esta coyuntura que todos mundialmente estamos viviendo, yo debo reconocer que este tiempo realmente a mí me ha servido para retomar el altar familiar. Quiero ser sincero con ustedes de que muchas veces lo hacíamos antes de la pandemia, pero, pero digamos que por mi trabajo, por mi estudio, yo salía muy tarde de, 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 de mis labores, como les digo, de mi estudio, de mi trabajo, y yo llegaba y pues mis niños ya estaban durmiendo, y, y, y entonces yo me estaba dejando robar esa bendición. Pero Dios ahorita nos cambió la vida por completo a mi esposa y a mí. Yo actualmente me encuentro desempleado, pero en medio de esta pandemia, digamos que entendí que Dios es orden y que yo soy responsable, como bien lo veíamos anteriormente, de mi familia, de lo que Dios me ha entregado, que es mi esposa y mis hijos, y yo soy responsable delante de Dios de lo que ellos apliquen en su vida con respecto a la vida cristiana. Entonces yo hice como ese vuelco, como ese giro de 180 grados en medio de esta pandemia, y dije, no, aquí vamos a establecer prioridades y vamos a darle lo mejor al Señor en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Entonces, ya casi más de estos 6 meses de encierro, hemos eh, procurado hacer todas las noches nuestro altar familiar, y créanme que hemos visto la mano de Dios en medio de estas condiciones que les comento de mi esposa y mía de desempleo, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí la mano de Dios nos ha fortalecido, y la mano de Dios nos ha acortado para bendecir y para redimir. Entonces yo los invito y yo los animo a que en medio de esta pandemia miren esto que yo tengo acá, que es nuestra nueva prenda de vestir, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo de aquí en adelante tengamos que estar utilizando esto. Muchos dicen que por muchos años, seguramente que sí. Pero miren, esto en 6 meses ha sido un hábito para muchos de nosotros. Yo creería que para todo el mundo. El salir a la calle con nuestro tapabocas se ha convertido en un hábito, en una prenda de vestir más, en que muchas veces vamos a salir a la calle y hasta de pronto se nos olvida y, ay caracoles, yo no puedo salir a la calle sin tapabocas, me devuelvo por mi tapabocas, y hemos creado ya en estos 6 meses el hábito. De igual manera, Dios quiere que nosotros creemos el hábito de la oración a través del altar familiar, que yo ya no me puedo ir a descansar, que yo ya no me puedo ir a acostar sin antes haber tenido un tiempo y un espacio de calidad y de excelencia para estar en presencia con Papito Dios en familia. Entonces, ese ejemplo con el tapabocas es
invitarlos a que creemos ese hábito en cada uno de nosotros para, para que en la medida que nosotros lo empecemos a hacer a diario, pues entonces ya va a suceder como con el tapabocas. El día que no lo hagamos vamos a sentir que algo nos hace falta. Vamos a sentir que nuestra alma y nuestro espíritu quedaron con hambre. Y ellos tienen que estar satisfechos, así como nuestro cuerpo físico. Rápidamente los quiero invitar a Josué 1:8 ya para finalizar. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Es un mandato, es una orden que Dios le da a Josué. Recordemos que Josué fue un gran estratega militar, fue un gran patriarca que tuvo la misión, que Dios le encomendó la misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios no permitió que el profeta, que era Moisés, llegara a la tierra prometida. Le permitió solamente verla, mas no permitió que Moisés llegara allá. Después miraremos por qué, o creo que ya lo hemos visto a través de los estudios que nuestro pastor Jorge ha desarrollado, pero Josué era quien debía llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y aquí en el versículo 8 le dice, nunca, Josué, escucha bien, nunca, Fabio Nelson, escucha bien, nunca cada uno de ustedes diga su nombre, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa muy grande, es un mandato, es una orden que Dios nos da, pero que viene acompañada de una promesa. Imagínense, Dios, que no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, nos dice en esta noche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, aunque de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué es todo? Absolutamente todo, te saldrá bien. Entonces, es una pildorita que Dios nos da esta noche, ¿no? Meditemos en la palabra del Señor, apliquémosla en nuestra vida para que todo nos vaya bien. ¿Qué es todo? Trabajo, estudio, economía, relación familiar, relación de pareja, etcétera, etcétera. Todas y cada una de las situaciones que afrontamos en nuestro diario van a ser prosperados si aplicamos esto, si aplicamos el estudiar y el vivir y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Proverbios 22:6 nos dice, rápidamente por favor acompáñenme a Proverbios 22:6, ya estamos culminando este mensaje. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí Dios nos da otro secreto, una gran revelación para que nosotros podamos tener generaciones con el temor de Dios, que crezcan bajo el temor de Dios. Si nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos, aún desde cuando están en el vientre, yo tuve el privilegio de que mis dos hijos vientre, yo declaraba lo que ellos iban a hacer en Dios para él. Y esto es lo bonito, ¿no? De pronto muchos de nosotros no tuvimos el privilegio y la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, pero ya tenemos la preciosa semilla sembrada en nuestros corazones. Entonces, aquí Dios nos está invitando y es una orden también, es un verbo imperativo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros sembramos la palabra de Dios en nuestros niños,
Como les digo, aún cuando están en el vientre, Dios siempre los va a guardar. El manto de protección y la mano guardadora de nuestro Padre Celestial va a cuidar a nuestros hijos. Y van a ser personas de bien, van a ser personas que van a transformar esta nación que necesita tanto de Dios. Van a crecer personas con valores y con principios, y lo más importante, con el temor de Dios en sus corazones. Nosotros podemos alcanzar las bendiciones de Dios a través del altar familiar. Entonces, Dios nos invita a que alcancemos esas bendiciones. ¿Y qué beneficios podemos alcanzar a través del altar familiar? Primero que todo, la paz. Bendito serás en la ciudad, los crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Bendita serás tu canasta y tu mesa de amasar. Eso lo habla en Deuteronomio 28, del 4 al 5. Dios va a bendecirnos económicamente. Deuteronomio 28, 8 dice: el Señor bendecirá tus granos económicamente. Deuteronomio 28, 8 dice: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Dios va a bendecir nuestras empresas, nuestra economía, nuestras finanzas. Vuelvo y les digo, aquí Dios está prometiendo lo que nosotros vamos a recibir cuando nosotros decidamos hacer de nuestro altar familiar una constante en medio de cada uno de nuestros hogares. Vamos a recibir protección y salud, lo dice Deuteronomio 28. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Dios va a traer a nuestras vidas sanidad, liberación y lo más grande de todo, la salvación de nuestra alma. Dios va a darnos, en la medida que nosotros empecemos a realizar el altar familiar, vamos a recibir sanidad, salvación y salud. Son tres bendiciones que Dios nos da, o sea, vienen acompañadas de la mano del altar familiar. Dios nos va a dar triunfo y victoria. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero irán en desbandada. Y Dios nos va a prosperar. Usted lo puede revisar en Deuteronomio 28, 12 al 13. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra, y para bendecir todo el trabajo de tu generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra, y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del tu Dios que hoy te mando, y lo obedezcas con cuidado. Deuteronomio 28, del 12 al 13. Si obedecemos al Señor, nuestro Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Entonces, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio están descritas todas las bendiciones por causa de la obediencia. Si nosotros somos obedientes delante de Dios, vamos a recibir las bendiciones que están descritas en Deuteronomio 28. Por el contrario, también si decidimos desobedecer y hacer nuestra voluntad, también están descritas las maldiciones por no obedecer a Dios. Entonces démonos cuenta cómo podemos adquirir sabiduría y alcanzar las bendiciones y los beneficios del Señor a medida que nosotros vamos estudiando su palabra, que meditamos en ella y que la ponemos por obra en nuestras vidas, y mejor aún, que la compartimos con nuestra familia. Entonces, los invito a que revisemos ese capítulo 28 de Deuteronomio,
donde están descritas las bendiciones y las maldiciones por obedecer a Dios, y que es la invitación también en esta noche que Dios nos hace, que obedezcamos muy juiciosamente lo que Él nos demanda en su palabra. Ese era el mensaje que Dios tenía preparado para nosotros en esta noche. Dios los continúe bendiciendo. Muchas gracias por su fiel sintonía, por regalarnos estos cortos minutos para que meditemos en la palabra del Señor, y los desafío, los invito a que empiecen a realizar el altar familiar en cada uno de sus hogares, y van a ver la mano de Dios prosperando cada una de sus vidas. Y como lo leíamos en el libro de Josué, nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que el Señor nos prospere en absolutamente todo. Dios los bendiga, Dios los continúe bendiciendo. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio, y en una nueva oportunidad nos encontraremos. Dios los bendiga. Feliz noche. Hasta pronto. Bien, amigos, en esta ocasión estoy en compañía de mis dos hermosos hijos, quienes van a finalizar este tiempo con una palabra de oración. Entonces, inicia tú, Mateo, por favor. Duro. Como la tela sigue siendo. Amén. Ahora tú. Esta oración es para Papito Dios. Buenos días, Papito Dios. Te damos gracias por este día que nos das, porque tú nos das un día más de sabiduría, por todo que tú permitiste en esa carretera, que tú lo guardaras, que lo protegieras en el hueco de tu mano, como en la niña de tus ojos, que la mamá pueda abrir el local y que gane 7 veces más de lo que estaba ganando, que el papá también gane 7 veces más de lo que estaba ganando, que yo aprenda a leer y a escribir, que él pueda sumar, restar, que no se pueda entrar a mi curso, que tú, por la iglesia, que tú guarda a la iglesia, a todos los que van a la iglesia, que por la pastora, que tú nos permitas estar aquí, que no nos vaya a contagiar ningún virus, que guarda a Felipe, que pueda entrar a la universidad, por todo, que pueda estudiar con sus amigos, por todos, por el tío Javier, por la tía y por la tía Vicky, por Alejandro, por Sofía, que por los abuelitos, que ellos puedan estar tranquilos en su apartamento, por todos, por los primos que están allá en Suiza, por Isabela, por Fabián, por Julián, por Pili, por mi tío Javier. Amén y amén. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu
cielo como en la tierra. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestros ofensas, como también nosotros perdonamos a los que se ofenden. No nos en tentación, ni líbranos del mal, porque tuyo es el reino, la gloria, y la amén y amén. Amén. Muchas gracias. No tengo tiempo para esperar. Sigo adelante, yo soy imparable, no miro atrás. Es un momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me